que les tenía, que íbamos a hablar de tratados de libre comercio. ¿Por qué razón? Porque pues incluso el propio presidente Gustavo Petro mencionó en uno de sus discursos hace algunos días que si el presidente Donald Trump amenazaba con pues renegociar los tratados de libre comercio, que nosotros aquí en Colombia estábamos listos y que de hecho iba a ser mucho más beneficioso para Colombia hacer esa renegociación del tratado de libre comercio que no hacerlo. En ese momento el presidente en ese discurso dijo: nos vamos a poner a producir maíz. Y hoy en las cifras de Analdex, usted sabía, Sebastián, que los teléfonos inteligentes, 1, los medicamentos, 2, y el maíz amarillo es el tercer producto que más importamos nosotros aquí en Colombia. Sí, el maíz local no hemos podido competir a la altura de muchos países que lo siembran y Camila, si uno compara quién pierde más o quién pierde menos, para tener en cuenta las exportaciones que Colombia le hace a los Estados Unidos son más o menos el 25% de nuestra canasta exportadora, mientras las exportaciones de Estados Unidos a Colombia no son ni el 1% de lo que exporta Estados Unidos. Entonces, pues para nosotros sería un terremoto y para Estados Unidos pues... Pero mire, sobre lo del maíz, a mí hay algo que me parece importante. El que estamos viendo en pantalla a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo es el maíz gringo, ¿no? Ese es la mazorca gringa, el maíz más importado, ese maíz amarillo. Yo creo que no tiene nada que ver con el maíz colombiano, que es 10,000 veces más rico. Lo que pasa es que es más caro. Y vamos a poner la mazorca colombiana, que es la que usted compra pues ahí cuando va al estadio. Un TikTok en que es días. Deliciosa. Y una de las cosas que ha pasado es que con la importación del maíz, pues obviamente hemos migrado a comernos ese maíz gringo, que es mucho más feo, me disculpan, en mi opinión, y es más dulce, que el nuestro, que es delicioso. O sea, el maíz colombiano es espectacular. Me salió un TikTok, Camila, en estos días de algún colombiano que fue a una plazoleta de comidas, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, a comerse un ajiaco. Y decía: la guasca me sabe parecido, la papa, pero esta mazorca dulce, esto no pega. Oiga, el otro día estaba en Santa Marta, en la playa, y pasaba un señor con carrito de mazorcas. Y a mí no hay nada que me parezca más rico que la mazorca, que la tusa, pues. Sí. No, de la mazorca gringa. Y yo dije, no puede ser. No. Esta no es la mazorca que nos queremos comer. La mazorca que nos queremos comer es la mazorca colombiana. Pero por eso recordemos ese audio del presidente Gustavo Petro cuando dijo lo del Tratado de Libre Comercio y se refirió específicamente al maíz. O sea, si se acaba el Tratado de Libre Comercio y se renegocia, pues a producir más maíz. Si se le ocurre a Trump acabar el TLC, yo lo aplaudo. Porque entonces tendremos que sembrar maíz en Colombia. Entonces tendremos que defender con mucha más fuerza, porque lo podremos la leche, los huevos, la carne de pollo y hasta el pez. Volveremos a unos tiempos donde la agricultura era casi el primer renglón económico de Colombia. Y eso decía el presidente en uno de sus discursos la semana pasada. ¿Eso qué tan factible es? Porque lo de Trump también es impredecible, porque Trump también pues en cualquier momento nos sorprende con alguna cosa. María Claudia Lacutir es la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana y que además se ha encargado de enviar cifras constantemente sobre lo que está pasando en esas relaciones comerciales entre Estados Unidos y Colombia. Presidenta Lacutir, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchas gracias, Camila, un placer como siempre estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Le pregunto, ¿es factible que ese tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos se vaya a renegociar? ¿Y por qué le hago la pregunta de que si es factible? Pues porque políticamente estamos ante dos líderes, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, que son bastante impredecibles. Pues como usted bien menciona, es impredecible y uno no puede asegurar que se vaya o no se vaya a dar ese proceso. Sin embargo, en Estados Unidos se requiere del concurso del Congreso de Estados Unidos para poder hacer una renegociación, ya que no cuentan con un fast track ni las posibilidades desde el punto de vista del presidente de tomar esa determinación. La semana pasada estuve 3 días en conversaciones arduas con diferentes congresistas y por lo pronto Estados Unidos no está interesado en entrar a una negociación con Colombia sobre el acuerdo comercial. De hecho, ven el acuerdo comercial como un tema beneficioso para los dos países, con lo cual yo estoy de acuerdo. Y al mismo tiempo hay otras prioridades sobre la mesa de Estados Unidos que colocan a Colombia en un nivel mucho menor de interés por parte del Congreso y de Estados Unidos a hacer una renegociación. Sin embargo, también hay que mencionar que el proceso de renegociación puede darse por acuerdo entre las dos partes o el gobierno colombiano diciendo que
quiere acabar el acuerdo comercial, lo cual sería un grave error para Colombia. Pero ahí cuando el presidente dice, y hago referencia al maíz, y yo es que sí creo que esa importación, pero esa sí es una opinión personal, no técnica ni nada, que esa importación de maíz gringo está acabando con el maíz nuestro, que es mucho más rico que de los Estados Unidos, que es más dulce. Pero esto que decía el presidente en ese discurso, en donde pues se van a ver más afectados realmente los gringos que nosotros, yo le pregunto, en Colombia, si se llegase a renegociar un tratado de libre comercio, que usted dice eso no es tan fácil, ¿cuáles serían los sectores más afectados? Lo primero que déjeme aclararle un poquito sobre el tema del maíz, que no puedo dejar de hacerlo. Gracias. Que me meta en su discusión del maíz entre uno dulce y otro menos dulce. Aquí hay dos variables que son importantes. Uno es que Colombia importa maíz de Estados Unidos, muy bien dicho, en una calidad que es la calidad del maíz que usted menciona, el maíz dulce, que es necesaria para un procesamiento de productos agrícolas en nuestro país. ¿Por qué lo importa? Primero porque Colombia no tiene suficiente producción. Colombia consume 6.5 toneladas de maíz e importa y produce 1.1 millón de toneladas. O sea que falta para poder cumplir con las necesidades del consumo en procesamiento de un número importante de toneladas de maíz. Ese maíz, si no lo importa de Estados Unidos, tiene que importarlo de algún otro país. ¿Qué beneficios tiene de Estados Unidos? Tenemos un acuerdo comercial que nos permite importarlo con cero arancel. Si lo pasamos para comprárselo a Brasil, Argentina u otro país que tenga maíz, pues vamos a entrar en un proceso donde vamos a pagar un impuesto adicional que va a encarecer el proceso de productos como la proteína avícola, que el 80% del costo del huevo y del pollo depende del maíz, la torta de soya y la soya. Entonces, no es un tema de que Estados Unidos esté cambiando el maíz de Estados Unidos por el maíz de Colombia. No es suficiente, no producimos suficiente. ¿Que hay que hacer el proceso de sustitución? Pues por supuesto, y se viene haciendo. De hecho, hay regiones donde ya se está viendo un proceso de producción de maíz del que se requiere en Colombia, pero todavía Colombia necesita importar, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro país, para poder suplir esa demanda que el país necesita. No es una sustitución de colombiano por Estados Unidos, y eso me parece importante hacer esa aclaración. Usted que conoce bien la canasta exportadora de Estados Unidos, le quisiera preguntar, imaginémonos un momento en el que se renegocia este TLC y nuestros productos entran a Estados Unidos sin ese arancel cero, sino con el arancel estándar que se le cobra a otros países. ¿Cuáles de nuestros productos no son lo suficientemente competitivos y no los dejarían de comprar, en su opinión? Yo creo que todos los productos nuestros tienen una competitividad por el arancel. Por ejemplo, el tema del café. El café puede llegar a tener un arancel hasta del 25% dependiendo del tipo de café que se exporte. Hoy en día, comparado con otros países, Colombia tiene un café de calidad, pero efectivamente ese 25% que pudiéramos llegar a tener de arancel pesa sobre el proceso de venta en Estados Unidos. El 40% del café colombiano que sale del país va a Estados Unidos, y son 530,000 familias que dependen de ese 40%. Entonces va mucho más allá del simple proceso del arancel. Igual pasa con el limón Tahití. Ahorita estoy en Bucaramanga y el limón Tahití ha crecido un 70% de las exportaciones de Santander a Estados Unidos. Si no tuviera ese acuerdo comercial, estarían pagando un arancel del 15%. Y productos, por ejemplo, como el aguacate, que también vienen creciendo de forma importante. Acabamos de ver el Super Bowl, donde Colombia ha ganado una participación importante. Si no tuviéramos el acuerdo comercial, Colombia estaría pagando un 15% de arancel. Pueda que podamos asumir ese costo, pero la competencia a nivel internacional en algunos casos no cuenta con el arancel y en otros casos son más competitivos. Entonces, sí es un beneficio que se debe de traducir no solamente a un valor de impuesto, que es el 15% o 20%, sino también eso repercute en un grupo de productos que están siendo producidos por un número importante de colombianos, que en el caso de las flores son 220,000 empleos, en el caso de la café son 530,000 empleos, en el caso de las frutas, incluido el aguacate, son 765,000, 1.8 millones de empleos indirectos, y así podemos seguir haciendo pues todo lo que perdería Colombia si no tuviera ese acuerdo comercial.
Entonces, Presidenta Lacutir, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo el exministro José Manuel Restrepo? Básicamente, y lo cito literalmente, dijo que renegociar el TLC con Estados Unidos. No sé qué dijo el exministro José Manuel Restrepo. Sí, dijo que era una gran imbecilidad plantear esta posición, y quería preguntarle si usted está de acuerdo de manera tajante con esta afirmación, o si por el contrario está de acuerdo. Bueno, acaba de decir que va a ser muy complicado, pero muchos sectores dicen que es una oportunidad. Ahí se nos... Yo no sé qué está pasando, Camila, a ver si me logra hacer la pregunta. Y por otro lado, abrir nuevos mercados. Por ejemplo, China es el país desde el que más importamos smartphones, según los mismos datos de Analdesk de los que estamos hablando hoy. Colombia tiene alternativas viables para diversificar. Tenemos 13 acuerdos comerciales, 65 países a los cuales podemos diversificar nuestro mercado, 4 acuerdos de complementación económica, incluido con China. Pero es que no es un tema de apertura de mercado, es un tema de beneficios, oportunidades, cercanía, también ese relacionamiento de 200 años y entre empresarios que ha venido dándose a través de múltiples años que han generado confianza. No se da de la noche a la mañana, sino esos 13 acuerdos comerciales deberíamos hoy tener mucho más exportaciones a múltiples otros países que a Estados Unidos. ¿Por qué se mantiene Estados Unidos como uno de los principales mercados? El 30% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Porque presenta una competitividad para nuestras industrias, porque presenta un mercado que conoce nuestros productos, porque viene invirtiéndose muchos años en este mercado, porque adicionalmente hay una relación que supera y va más allá de los gobiernos, que se ha mantenido a través del tiempo, porque adicionalmente tenemos una cercanía geográfica y una estabilidad institucional a través de un acuerdo comercial que le da beneficios a todos los colombianos. Doctora María Claudia Lacutir, agradeciéndole enormemente su tiempo, tengo una última pregunta para usted que a mí me llamó la atención porque la semana pasada, si no me equivoco, se publicó una encuesta de intención de voto a nivel presidencial en donde aparecía usted medida, y yo soy de las que creo que a nadie lo miden en una encuesta si no quiere que lo midan. Lucas, ¿en qué midieron, qué intención de voto midieron a la doctora Lacutir? Es la de Guarumo Ecoanalítica, Camila, que salió la semana pasada. Ajá. De acuerdo con la respuesta anterior, escoja el candidato de la consulta por el cual votaría usted. Ella aparece en la de Centro, que lidera Sergio Fajardo con el 30%, Claudia López 14.9%, y la doctora Lacutir aparece con el 1.7%. Claro, y a mí me llamó la atención y dije, bueno, ¿será que es que la doctora Lacutir se hizo medir o por qué la están metiendo a usted en esa lista? Pues la verdad, Camila, no sé quién fue la persona que muy amablemente me metió en la lista. Yo agradezco mucho y me siento muy honrada que me midan, pero en este momento yo estoy concentrada en mis temas de una tensión que va a ser constante entre Colombia y Estados Unidos. Esto apenas comienza y donde hay unos canales que tenemos que seguir trabajando, seguir abriendo para poder responderle a todos los empresarios que dependen y todos los empleos en Colombia que dependen de esta relación. Pero usted tiene intenciones electorales, y no le pregunto solo presidenciales, sino intenciones electorales en general. Se vienen elecciones en el 2026 y como por eso le digo, eso es lo que yo creo, pero no sé. Yo creo que a todo el que miden es porque quiere que lo midan. ¿Usted tiene intenciones de algún tipo electoral o no? Para todo el mundo es transparente de que a mí el sector público me gusta, que he venido trabajando a través de los años. En este momento no estoy buscando ese proceso, pero en algún momento de mi vida, ¿por qué no? Ah, pero no lo descarta, pero eso sí me pareció sorpresa. Yo apenas vi esa encuesta dije, oiga, pero ¿por qué estar ahí? O sea que no descarta que en algún momento quiera explorar el tema electoral. En algún momento de mi vida, todavía me faltan muchos años para pensarlo bien, todavía no. Pero el Senado momento, puede ser, ¿no? O sea, el tema electoral no solo es presidencial, podría ser legislativo. Sí, totalmente. Yo creo que hace falta muchas más personas que puedan contribuirle a través del Senado a los colombianos. Definitivamente. A mí me comentaron que la veían en el Senado. No que ella dijo que sí, pero que se rumora en algunos sectores que puede ser una buena ficha en un Senado. Pero ¿sabe qué me parece chévere? Que la doctora Lacutir sea sincera y responda que sí. Porque todos dicen, no, ahorita no, tal vez. Es decir, sí, a mí me gusta el sector público y ¿por qué no? En algún momento puedo estar interesada en el tema electoral. Pues doctora Lacutir, a mí sí me sorprende porque yo no sabía, por eso me estoy enterando y le quería hacer esa pregunta. Mil gracias por habernos atendido y por ser tan sincera, que yo creo que eso es un asset importante. Un saludo especial. Un saludo muy especial, Camila. Siempre un placer. 12 del día, 37 minutos. Si ve, Lucas, lo que yo le decía fuera de micrófono, al que miden, no hay